El día que todo cambió, el cielo de Santander amanecía gris aquel 15 de octubre de 2018, como si presintiera la tragedia que estaba por desatarse. En la pequeña iglesia de San Francisco, las flores blancas adornaban cada rincón mientras los invitados susurraban nerviosamente entre los bancos de madera. Eran las 11:30 de la mañana, y la novia llevaba ya media hora de retraso. Alejandro Mendoza, vestido con su traje negro impecable, caminaba de un lado a otro frente al altar. Sus manos temblaban ligeramente mientras se aflojaba la corbata por quinta vez. A sus 32 años, había esperado tanto tiempo para este momento que ahora cada segundo sin María se sentía como una eternidad. Tranquilo, hermano, le susurró su mejor amigo Carlos, acercándose desde la primera fila. Ya sabes cómo es María, siempre llega tarde. Seguro está nerviosa arreglándose el vestido. Pero Alejandro conocía a María Fernández mejor que nadie. En sus 5 años de noviazgo, ella siempre había sido puntual para los eventos importantes. Algo no estaba bien. El padre González, un hombre mayor de cabello canoso, se acercó, con expresión preocupada. Alejandro, ¿has intentado llamar a María? He llamado 20 veces, respondió Alejandro con voz quebrada. Su teléfono está apagado. He llamado a su hermana, a su madre, a todas sus amigas. Nadie sabe dónde está. Los murmullos en la iglesia se intensificaron. Los 150 invitados comenzaron a intercambiar miradas preocupadas. La madre de María, Carmen, una mujer elegante de 58 años, se acercó al altar con lágrimas en los ojos. Alejandro, hijo, dijo con voz temblorosa, esta mañana María desayunó conmigo, estaba radiante, emocionada. Me dijo que era el día más feliz de su vida. Salió de casa a las 9:30 para ir al salón de belleza con las damas de honor. ¿Y después? Preguntó Alejandro, aferrándose a cualquier pista. Después ya no supimos nada más. Carlos intervino. He llamado al salón de belleza. Dicen que María nunca llegó. Las damas de honor la estuvieron esperando durante 1 hora. El silencio en la iglesia era sepulcral. Alejandro sintió como sus piernas flaqueaban. Se aferró al altar, tratando de procesar lo imposible. María había desaparecido. Tenemos que llamar a la policía, murmuró con voz apenas audible. El padre González asintió gravemente. Alejandro, creo que deberíamos suspender la ceremonia. Vamos a encontrar a María. Pero mientras los invitados comenzaban a abandonar la iglesia en medio de un silencio pesado, Alejandro se arrodilló frente al altar. Por primera vez en años, rezó con desesperación. Dios mío, susurró, no me importa si el cielo se está cayendo. Solo devuélveme a María. Haré cualquier cosa, pero no me la quites. No así. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras los últimos invitados salían de la iglesia. El eco de sus pasos resonaba en el templo vacío, donde las flores blancas parecían ahora un recordatorio cruel de lo que debería haber sido el día más feliz de su vida. Fuera, el viento del Cantábrico comenzaba a soplar con fuerza, como si el mar mismo supiera que algo terrible había ocurrido. La búsqueda desesperada los primeros días después de la desaparición de María fueron un laberinto de preguntas sin respuesta y pistas que no llevaban a ninguna parte. Alejandro no había dormido en 3 noches. Sus ojos enrojecidos reflejaban la desesperación de un hombre que había perdido todo lo que amaba. La comisaría de Santander se había convertido en su segunda casa. El inspector Ramírez, un hombre fornido de unos 50 años con bigote gris, revisaba una y otra vez los informes mientras Alejandro permanecía sentado en una silla de plástico, aferrando una foto de María. Alejandro, dijo el inspector con voz pausada, hemos revisado todas las cámaras de seguridad del trayecto entre la casa de María y el salón de belleza. Su coche no aparece en ninguna de ellas. ¿Cómo es posible?, preguntó Alejandro. Su voz apenas un susurro. Un Mercedes blanco no puede simplemente desaparecer. Estamos ampliando la búsqueda. Hemos alertado a todas las comisarías de Cantabria, Asturias y el País Vasco. También hemos emitido una orden de búsqueda nacional. Carmen, la madre de María, entró en la comisaría con el rostro descompuesto. Había envejecido 10 años en una semana. Inspector,
¿Han encontrado algo? ¿Alguna pista? El inspector Ramírez negó con la cabeza. Señora Carmen, entiendo su desesperación, pero deben tener paciencia. Estos casos. No me hable de casos, gritó Carmen, perdiendo la composura. Es mi hija, mi única hija. Hace una semana estaba probándose el vestido de novia y ahora se desplomó en una silla, sollozando. Alejandro se acercó y la abrazó, aunque él mismo se sentía completamente vacío. Carmen, le dijo suavemente, vamos a encontrarla, te lo prometo. Pero las semanas pasaron sin noticias. Los carteles con la foto de María se extendieron por toda Cantabria. Los medios de comunicación locales cubrieron la historia. Desaparece novia el día de su boda en Santander. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y teorías conspiranoicas. Alejandro dejó de ir a trabajar a su empresa de construcción. Cada día salía a buscar a María, recorriendo playas, pueblos costeros, preguntando en hoteles, hospitales, cualquier lugar donde pudiera haber una pista. Una tarde, mientras caminaba por la playa de El Sardinero, se encontró con el padre González. El anciano sacerdote parecía haber estado esperándolo. Alejandro, hijo, le dijo con voz suave, ¿cuándo fue la última vez que comiste algo? Alejandro se encogió de hombros. La comida había perdido todo sabor. No importa, padre, tengo que seguir buscándola. María no querría verte así. Ella te amaría lo suficiente como para querer que cuidaras de ti mismo. ¿A María? Preguntó Alejandro con amargura. ¿Por qué habla en pasado? María está viva, está en algún lugar, esperando que la encuentre. El padre González lo miró con compasión. Alejandro, han pasado 2 meses. La policía ha hecho todo lo posible. Tal vez es hora de considerar que... No, gritó Alejandro, alejándose del sacerdote. No voy a renunciar a ella, nunca. Esa noche, Alejandro se arrodilló nuevamente, pero esta vez no fue en la iglesia, fue en su apartamento vacío, frente a una foto de María sonriendo. Sus súplicas se habían convertido en reproches. ¿Dónde estás, Dios?, murmuró con voz quebrada. ¿Dónde estás cuando más te necesito? ¿Cómo puedes permitir que esto pase? El silencio de la noche fue su única respuesta. El peso del tiempo. 2 años habían pasado desde la desaparición de María, y Santander había seguido su curso normal. Pero para Alejandro, el tiempo se había detenido aquel 15 de octubre de 2018. Su apartamento era un santuario de recuerdos, fotos de María en cada rincón, su perfume aún en el armario, su taza de café favorita intacta en la cocina. Carlos, su mejor amigo, había insistido en visitarlo cada semana, preocupado por el estado mental de Alejandro. Aquella tarde lluviosa de noviembre, encontró a su amigo exactamente donde lo había dejado la semana anterior, sentado en el sofá, mirando fijamente la televisión apagada. Alejandro, dijo Carlos, quitándose el abrigo mojado, necesitas salir de aquí. Esto no es vida, esta es mi vida, respondió Alejandro, sin apartar la mirada de la pantalla negra. Esperando, hermano. Han pasado 2 años, 2 años sin una sola pista. La policía cerró el caso hace 6 meses. Incluso Carmen ha empezado a ir a terapia para seguir adelante. Carmen puede hacer lo que quiera, murmuró Alejandro. Yo no voy a traicionar a María. Carlos se sentó a su lado, eligiendo cuidadosamente sus palabras. ¿Traicionar? Alejandro, vivir no es traicionar. María te amaba. ¿Crees que ella querría verte así? No me hables de lo que María querría, respondió Alejandro con una frialdad que helaba la sangre. Tú no la conocías como yo. Tienes razón, admitió Carlos, pero te conozco a ti, y el Alejandro que conozco no se rendiría ante nada. Saldría a buscarla hasta el último día de su vida. Esas palabras tocaron algo profundo en Alejandro. Durante los últimos meses, había dejado de buscar activamente. Se había convertido en un fantasma de sí mismo, alimentándose de recuerdos y esperanzas cada vez más débiles. Ya no sé dónde buscar, confesó finalmente, su voz quebrándose. He recorrido cada pueblo costero, desde Galicia hasta el País Vasco. He hablado con cientos de personas. Es como si se hubiera desvanecido. En el aire, ¿has pensado en la posibilidad de que... No,
cortó Alejandro. No voy a decir que está muerta, no sin pruebas. Carlos suspiró profundamente. Alejandro, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a la iglesia? ¿A la iglesia?, preguntó Alejandro con sarcasmo. ¿Para qué? Para pedirle a un Dios que me abandonó que me ayude. Tal vez no te abandonó, tal vez hay un plan que no puedes ver. ¿Un plan? Alejandro se levantó bruscamente. ¿Un plan que incluye arrebatarme a la mujer que amo el día de nuestra boda? ¿Qué clase de plan es ese? No lo sé, admitió Carlos, pero sé que el hombre que está frente a mí no es el Alejandro que María conoció. ¿Crees que ella se enamoró de este hombre amargado y derrotado? Las palabras de Carlos resonaron en el apartamento silencioso. Alejandro se miró en el espejo del pasillo, barbado, delgado, con ojeras profundas y ropa arrugada. No se reconocía. Carlos, murmuró después de un largo silencio, ¿qué hago si ella nunca regresa? Entonces honra su memoria, viviendo la vida que ella habría querido que vivieras, respondió Carlos con ternura. Pero primero, tienes que decidir si todavía tienes fe en algo. Esa noche, Alejandro caminó hasta la playa. El viento frío del Cantábrico le golpeaba el rostro mientras observaba las olas romperse contra las rocas. Por primera vez en meses, sintió algo parecido a la paz. María, susurró al viento, si puedes oírme, dame una señal. Dime qué debo hacer. Las olas siguieron rompiendo, constantes e implacables, como si el mar guardara secretos que algún día podrían ser revelados. El sueño que cambió todo era una madrugada del 8 de marzo de 2023, 5 años después de la desaparición de María. Alejandro se despertó bruscamente, empapado en sudor y con el corazón latiendo aceleradamente. Había tenido el sueño más vívido de su vida. En el sueño, estaba caminando por una playa que no reconocía. El mar estaba extraordinariamente calmado, como un espejo azul que reflejaba un cielo despejado. De repente, escuchó una voz familiar que lo llamaba. Alejandro se giró y vio a María, vestida con un vestido blanco que ondulaba con una brisa inexistente. Parecía más joven, con una paz en su rostro que nunca había visto antes. María, había gritado en el sueño, corriendo hacia ella. ¿Dónde has estado? Te he buscado por todas partes. Ella sonrió con ternura. Alejandro, mi amor, no puedes seguir viviendo en el pasado. Tienes que dejarme ir. No puedo, había respondido él, tratando de tocarla, pero sus manos pasaron a través de ella como si fuera humo. No puedo vivir sin ti. Puedes y debes, le dijo María con voz suave pero firme. Hay algo que necesitas encontrar, algo que te dará la paz que buscas. ¿Qué cosa? ¿Dónde? Mira hacia el mar, le dijo María, señalando hacia el horizonte. La respuesta está en el agua. Pero primero, tienes que perdonar. ¿Perdonar a quién? A ti mismo, Alejandro, y a Dios. María comenzó a desvanecerse lentamente. ¿Cuándo te veré otra vez?, gritó él desesperadamente. Cuando sea el momento correcto, respondió ella con una sonrisa. Pero ahora, vive, vive por los dos. Alejandro se incorporó en la cama, tocándose el rostro. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero por primera vez en años, no eran lágrimas de desesperación. Había algo diferente en ellas, algo que no podía explicar. Se levantó y caminó hacia la ventana. El sol comenzaba a salir sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Santander despertaba lentamente, y por primera vez, en 5 años, Alejandro sintió que él también podía despertar. Tomó el teléfono y llamó a Carlos. «Alejandro», respondió su amigo con voz somnolienta. «¿Estás bien? Son las 6 de la mañana». «Carlos», dijo Alejandro, su voz sonando diferente, más viva. «¿Puedes venir? Necesito contarte algo». 1 hora después, Carlos estaba sentado en la cocina mientras Alejandro le servía café. Su amigo notó inmediatamente el cambio. Alejandro se había afeitado, duchado y vestido con ropa limpia. «¿Qué te ha pasado?», preguntó Carlos, genuinamente sorprendido. Alejandro le contó el sueño con todos los detalles. Carlos lo escuchó atentamente, sin interrumpir. «¿Qué crees que significa?», preguntó Carlos cuando Alejandro terminó. «No lo sé exactamente», admitió Alejandro, «pero por primera vez en años, siento esperanza».
No la esperanza de que María vaya a caminar por esa puerta, sino la esperanza de que puedo encontrar paz. ¿Qué vas a hacer? Alejandro se quedó pensativo un momento. Voy a hacer lo que María me dijo en el sueño. Voy a perdonar a mí mismo, a Dios, a la vida, y voy a mirar hacia el mar. ¿Literalmente? Tal vez, respondió Alejandro con una pequeña sonrisa. Mañana voy a ir a la iglesia. Hace 5 años que no hablo con Dios. Creo que ya es hora. Carlos sonrió. Era la primera vez que veía esperanza genuina en los ojos de su amigo desde la desaparición de María. ¿Sabes qué, hermano?, dijo Carlos. Creo que María tenía razón. Es hora de que vivas. El hallazgo Diego Vázquez llevaba 30 años siendo pescador en los mares de Cantabria. A sus 55 años, había visto de todos, tempestades terribles, capturas milagrosas, y ocasionalmente, cosas que el mar devolvía después de años de guardar silencio, pero lo que encontró aquella mañana del 20 de marzo de 2023 cambiaría 2 vidas para siempre. Era un día típico de primavera. Diego había salido de madrugada con su barco, Esperanza, desde el puerto de Santoña, a unos 50 kilómetros de Santander. El mar estaba inusualmente calmo, con una brisa suave que apenas movía las aguas. Bonito día para pescar, murmuró Diego para sí mismo, mientras preparaba las redes. Llevaba trabajando solo desde que su hijo se había mudado a Madrid para estudiar ingeniería. La soledad del mar se había convertido en su compañía más fiel. Alrededor de las 10 de la mañana, mientras revisaba las redes, notó algo extraño flotando a unos 100 metros de distancia. Al principio pensó que era basura, algo demasiado común en estos tiempos, pero había algo en la forma en que se movía con las olas que le llamó la atención. ¿Qué demonios es eso?, murmuró, dirigiendo el barco hacia el objeto flotante. Conforme se acercaba, el corazón de Diego comenzó a latir más rápido. No era basura, era una botella de cristal, pero no cualquier botella. Era grande, antigua, del tipo que se usaba para champán en ocasiones especiales. Y había algo dentro. Con cuidado, Diego utilizó una red pequeña para sacar la botella del agua. Estaba sellada con cera, y aunque había estado en el mar durante años, el contenido se había mantenido seco. Dentro había lo que parecía ser un papel enrollado. Madre mía, susurró Diego, examinando la botella con más detenimiento. En el cristal, grabado con lo que parecía ser un anillo, había 2 iniciales, M.F. Diego había vivido toda su vida en estas costas. Conocía las historias, los misterios, las tragedias que el mar había presenciado, y recordaba vívidamente el caso de la novia desaparecida hace 5 años, María Fernández. M.F. Sus manos temblaron ligeramente mientras sostenía la botella. Sabía que tenía que abrir el contenido, pero también sabía que lo que encontrara podría cambiar vidas para siempre. Con mucho cuidado, Diego rompió el sello de cera. El papel salió fácilmente, protegido por la botella durante todos estos años. Lo desenrolló lentamente, y lo que leyó le hizo sentarse pesadamente en el banco de su barco. La carta estaba escrita con una caligrafía femenina, ligeramente temblorosa, en papel que parecía haber sido arrancado de una agenda. Si alguien encuentra esta carta, mi nombre es María Fernández. Hoy es 15 de octubre de 2018, el día que debería haber sido mi boda. Algo terrible ha pasado. No puedo explicar todo aquí, pero no fue mi decisión irme. Alejandro, mi amor, si lees esto, quiero que sepas que luché hasta el final. Quiero que sepas que te amo más que a mi propia vida. No me busques más. Vive, sé feliz. Encuentra a alguien que te dé la paz que yo no pude darte. Perdóname por no ser lo suficientemente fuerte. Cuida de mi madre. Recuerda que nuestro amor era real. Siempre tuyo, María. Diego sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas curtidas por el sol y la sal. En 30 años en el mar, había encontrado muchas cosas, pero nunca un último mensaje de amor de alguien que ya no estaba. Inmediatamente dirigió el barco hacia el puerto. Sabía exactamente qué tenía que hacer. 2 horas después, Diego estaba en la comisaría de Santander,
con la botella y la carta en una bolsa de evidencia. El inspector Ramírez, aunque había envejecido notablemente, siguió siendo el mismo hombre meticuloso de hace 5 años. Diego, dijo el inspector, después de examinar la carta, ¿estás seguro de dónde encontraste esto? Completamente seguro, respondió Diego, a unas 15 millas náuticas de la costa de Santoña. La botella estaba flotando, como si hubiera estado esperando ser encontrada. El inspector Ramírez estudió la carta con una lupa. La caligrafía coincide con las muestras que tenemos de María Fernández, y estas iniciales grabadas en la botella. Inspector, interrumpió Diego, ¿va a llamar a Alejandro Mendoza? Ramírez asintió gravemente. Sí, pero esto va a ser muy difícil para él. Después de 5 años, esta carta confirma lo que todos temíamos. Tal vez, dijo Diego suavemente, pero también le dará la paz que necesita para seguir adelante. El inspector tomó el teléfono con manos temblorosas. Después de 5 años, finalmente tenía respuestas, pero sabía que esas respuestas cambiarían la vida de Alejandro para siempre. La paz al fin. La llamada llegó a las 4:30 de la tarde del 20 de marzo de 2023. Alejandro estaba en su oficina, había vuelto al trabajo por primera vez en años, intentando reconstruir su vida paso a paso. El nombre del inspector Ramírez en la pantalla de su teléfono hizo que su corazón se detuviera por un momento. Inspector, respondió con voz cautelosa. Alejandro, necesito que vengas a la comisaría. Hemos encontrado algo relacionado con María. El mundo de Alejandro se tambaleó. Después de 5 años, esas palabras eran tanto su mayor esperanza como su mayor temor. ¿Qué han encontrado?, preguntó, su voz apenas un susurro. Es mejor que lo veas en persona. ¿Puedes venir ahora? 1 hora después, Alejandro estaba sentado en la misma silla de plástico donde había pasado tantas horas 5 años atrás. El inspector Ramírez parecía haber envejecido una década, pero su mirada era más suave, más compasiva. Alejandro, comenzó el inspector, un pescador encontró esto esta mañana flotando en el mar. Colocó la botella sobre la mesa. Alejandro la reconoció inmediatamente. Era la misma botella de champán que habían elegido para brindar en su boda, la que nunca se abrió. ¿Cómo?, murmuró Alejandro, tocando suavemente el cristal. Hay algo más, dijo el inspector, sacando la carta protegida en una funda de plástico. María escribió esto. Alejandro leyó la carta 3 veces antes de que las palabras penetraran completamente en su mente. Con cada línea, sentía como se cerraba un capítulo de su vida y se abría otro. ¿Qué significa no fue mi decisión irme?, preguntó. Finalmente, el inspector suspiró profundamente. Alejandro, basándonos en esta carta y en nueva evidencia que hemos revisado, creemos que María fue víctima de un crimen. Pero después de 5 años, sin más evidencia física. No importa, interrumpió Alejandro suavemente. No importa lo que pasó exactamente, lo que importa es que ahora sé que María me amaba hasta el final. Sé que luchó, sé que no me abandonó. Las lágrimas corrían por su rostro, pero por primera vez en años, no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de liberación. Inspector, dijo Alejandro, quiero conocer al pescador que encontró esto. 2 días después, Alejandro estaba en el puerto de Santoña, esperando a Diego Vázquez. El pescador resultó ser un hombre humilde, de rostro curtido por el sol y manos fuertes por el trabajo. Señor Mendoza, dijo Diego, quitándose la gorra, lamento mucho su pérdida. Gracias, Diego, respondió Alejandro, estrechándole la mano, pero más que lamentarla, quiero agradecerle. Usted me ha dado el regalo más grande que podía recibirle, la verdad. ¿Qué va a hacer ahora?, preguntó Diego mientras caminaban por el puerto. Alejandro miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse sobre el mar Cantábrico. Voy a hacer lo que María me pidió en su carta. Voy a vivir. ¿Ha pensado en formar una familia nueva? Algún día, quizás, respondió Alejandro con una sonrisa triste. Pero primero necesito aprender a vivir conmigo mismo. María me enseñó que el amor verdadero no se trata de poseer, sino de honrar. Voy a honrar su memoria, viviendo la vida que ella habría querido que viviera. Aquella noche,
Alejandro visitó la iglesia de San Francisco por primera vez en 5 años. El padre González, ahora más anciano pero con la misma mirada bondadosa, lo recibió con los brazos abiertos. Alejandro, dijo el sacerdote, ¿has encontrado tu paz? Estoy en camino, respondió Alejandro. Padre, quiero pedirle perdón, durante estos 5 años, culpé a Dios por lo que pasó, pero ahora entiendo que el sufrimiento no viene de Dios, viene de la vida, de las decisiones humanas, del mal que existe en el mundo. ¿Y qué piensas hacer con esa comprensión? Quiero crear una fundación en memoria de María, para ayudar a familias que han perdido a sus seres queridos. Quiero que algo bueno salga de todo este dolor. El padre González sonrió. Creo que María estaría muy orgullosa. 3 meses después, Alejandro inauguró la Fundación María Fernández, dedicada a apoyar a familias de personas desaparecidas. La ceremonia se realizó en la playa de El Sardinero, el mismo lugar donde tantas veces había buscado respuestas en el mar. Carmen, la madre de María, estaba allí, junto con Carlos, Diego el pescador, y decenas de personas que habían sido tocadas por la historia de María. Mi hija, dijo Carmen durante la ceremonia, siempre quiso dejar una marca positiva en el mundo. Gracias a Alejandro, lo está logrando. Alejandro tomó la palabra al final. María me enseñó que el amor verdadero trasciende la muerte, que cuando amamos a alguien de verdad, llevamos lo mejor de esa persona dentro de nosotros para siempre. Ella me pidió que viviera, y eso es lo que voy a hacer. Voy a vivir por los dos. Mientras el sol se ponía sobre el mar Cantábrico, Alejandro sintió una paz que no había experimentado en 5 años. Sabía que María no iba a caminar por esa puerta nunca más, pero también sabía que su amor había sido real, que había luchado hasta el final, y que ahora él tenía una misión: honrar su memoria viviendo plenamente. El mar que una vez había guardado secretos dolorosos, ahora se convertía en un símbolo de esperanza. Como las olas que llegan a la orilla, se retiran y vuelven a llegar, la vida continuaba su ciclo eterno, y Alejandro, por primera vez en años, estaba listo para ser parte de ese ciclo nuevamente. En su bolsillo, llevaba un pequeño fragmento de la carta de María, las palabras que lo habían liberado: vive, sé feliz, recuerda que nuestro amor era real. Y así, con esas palabras como guía, Alejandro Mendoza comenzó a vivir de nuevo,